Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a esta última parte de las sesiones relacionadas con la creación de ítems en relación con la competencia genérica en inglés. En esta última parte vamos a mirar de forma detallada cómo están compuestos esos ítems en inglés, cuáles son los tipos de pregunta. Y los vamos a hacer a la luz de la siguiente inquietud. ¿Será posible desde las disciplinas que ustedes orientan emplear algún tipo de las preguntas utilizadas a lo largo de la prueba para fortalecer tanto los conocimientos que ustedes decían o consideran pertinentes para sus estudiantes y de igual modo las habilidades de estos frente a la prueba, frente a Saber Pro? Así pues, y como lo hemos venido haciendo, algunas preguntas para iniciar. Vamos a mirar a qué nos referimos con ítem y cuáles son los elementos que lo componen. Vamos a observar también cuál es el objetivo de esos ítems, las características que los ítems deben tener. Vamos a mirar un poquito de manera particular las características del contexto, de los enunciados, de las opciones. Y finalmente vamos a mirar si ustedes ven viable la construcción de algún tipo de ítems relacionado de nuevo, con los saberes disciplinares que ustedes orientan. ¿Qué es un ítem? ¿Cierto? Empecemos por allí. El ítem es la herramienta que se utiliza para evaluar un tipo de conocimiento. Para nuestro caso, esta herramienta está compuesta por estos tres elementos. El contexto, que puede pensarse como el fondo en el que ocurre la situación. Entonces, el contexto para el caso de inglés puede ser la lectura, puede ser una imagen, puede ser una conversación. En segundo lugar, tenemos el enunciado. El enunciado es la tarea explícita que el estudiante debe realizar. Y las opciones, por supuesto, pues van a ser las diferentes alternativas dentro de las que los estudiantes tendrán que escoger. No existen, vale la pena aclararlo, créditos parciales. Es decir, que solo hay una respuesta correcta y solo si se identifica esta respuesta se obtendrá el puntaje. Bien. Características globales de los ítems. Debe ser pertinente y lo vamos a observar en un momento. Entonces, más que crear un enunciado, ¿cierto? O una tipo proposición o pregunta en inglés, para que los estudiantes la contesten, se trata de pensar en este enunciado como un mecanismo para evaluar conocimiento. Y en esa medida tendrá que ser pertinente, ¿cierto? Insisto, dentro de los saberes disciplinares que ustedes orientan. En segundo lugar, cada ítem debe ser independiente de los otros. En otras palabras, no puedo valerme de la información que hay en el ítem 20 para responder el número 21. ¿Verdad? Cada ítem es independiente y debe poderse resolver sin hacer uso de la información que está presente en otras proposiciones o preguntas.
Por supuesto, estos ítems deben contener grados de complejidad. ¿M? Eh, es decir, que evitar que se pueda llegar a la respuesta solo y únicamente a través del sentido común. Y finalmente la claridad. Es decir, la idea es que la evaluación que se haga sea equitativa, por decirlo de algún modo. Que nosotros sepamos que el vocabulario, por ejemplo, que estamos empleando es un vocabulario con el que los estudiantes están familiarizados. Esas son entonces las características de los ítems. Vamos a mirarlas aplicadas, ¿cierto? Entonces vimos que eran estas cuatro: pertinencia, independencia, complejidad y claridad. Entonces, ustedes recordarán que el objeto de la competencia en inglés lo que procura evaluar es la capacidad del estudiante para comunicarse en inglés. En este caso, pues las tres situaciones son situaciones que podrían presentarse casi que en cualquier espacio, ¿verdad? What do you think of the teacher? Do you know Marta? And can you pass me the salt? Son preguntas que uno podría hacer casi que en cualquier momento. Son independientes porque no se necesita de una para contestar la otra. El grado de complejidad está dado por el tipo de palabras que se utilizan. Estas, digamos que van a estar dentro de las más básicas, y la complejidad, ustedes lo veremos más adelante, se va incrementando en la medida en que la evaluación persigue medir el potencial desempeño de los estudiantes en condiciones también más exigentes. De igual modo están aquí las opciones. Una importante, una interesante aquí es en la número 3, ¿no? Digamos que a veces se cree que con el solo conocimiento de las palabras en inglés, uno podría estar preparado para responder las preguntas de buena manera. No obstante, si ustedes miran la número 3, can you pass me the salt? Tenemos, miren la respuesta A, here you are, ¿cierto? Si uno responde esa pregunta, si uno interpreta y busca el equivalente de esa respuesta, de here you are, encontrará que es el equivalente en español a aquí tienes o aquí tiene. No obstante, algunos de nosotros tal vez al verla lo que intentaríamos es una traducción en la que tendríamos aquí usted está, y quizás por eso la descartaríamos. Entonces el nivel de complejidad puede estar no solamente en la pregunta, creo que la mayoría entenderíamos, can you pass me the salt, sino también en las opciones. Bien. Y finalmente observamos que por lo menos en este caso particular, tanto el enunciado, que es a su vez el que crea el contexto, y las opciones pues son muy claras. Bien, hablemos de los contextos y los enunciados. Los contextos, les decía, es la situación que se crea y en la que el ejercicio comunicativo tiene lugar. Ahora, a la hora de crearlos, debemos intentar frases y oraciones afirmativas. Debemos pensar muy bien esos enunciados de manera que una vez terminados
el estudiante cuente con toda la información que necesita para poderlo contestar, para poder resolverlo. Y finalmente que sean coherentes. No es solo el enunciado, ¿cierto? Sino que éste tenga una relación directa con las opciones que yo les he dado para que contesten. Bien, veámoslo un poquito más en detalle. Entonces dijimos que necesitamos frases afirmativas, necesitamos contextos coherentes y la información es pertinente que la información contenida sea la necesaria, ¿cierto? Para poder contestar el ítem. Creo que se puede observar acá. Entonces, bueno, no tengo aquí el texto, pero seguramente una vez nos veamos se los compartiré. Pero estos son enunciados o ítems creados a partir de una lectura que se hizo. Entonces, por un lado tenemos que las frases, tanto en los enunciados como en las opciones, son cortas. Vemos que también el contexto, por ejemplo, el cual se genera a partir de una lectura en relación con el Eurotúnel. También digamos que es un contexto con el que la mayoría de nosotros estaríamos familiarizados. Y tenemos que, para este caso particular, si uno ha hecho una interpretación correcta de la lectura, puede hacer lo mismo con las opciones que están acá, porque hay, no sé si ustedes recuerdan que en este tipo de pregunta se utiliza la paráfrasis. Entonces muy probablemente el estudiante no encuentre de manera literal este fragmento o algunos de los que están aquí en las opciones, pero sí fragmentos que contienen la misma información, y es básicamente lo que se evalúa. Entonces, a esto nos referiríamos con un texto coherente, con la información necesaria y suficiente, con frases cortas. Bien. Finalmente, en términos de opciones, como lo habíamos hablado, todos los ítems o todas las opciones para los ítems están dadas en formato de selección múltiple. Entonces, a la hora de preparar estas opciones, digamos que se debe procurar una simetría entre estas. Debe evitarse el uso de términos que están en el enunciado dentro de las opciones. Vamos a evitar del mismo modo la opción que diga todas o ninguna de las anteriores. Y finalmente vamos a procurar un balance, un equilibrio dentro del lenguaje que se utiliza para crear las opciones. Y por ejemplo, en estas opciones vemos que las tres hacen alusiones al tiempo, ¿cierto? Son expresiones de tiempo. Pero no basta saber que son expresiones de tiempo, es decir, no basta con que uno sepa week o month o days, sino que uno debe saber el significado de last, twice a or into para poderla contestar. Pero aquí habría simetría, por ejemplo, ¿cierto? Y había un lenguaje también compartido,
de manera que el lenguaje que estoy utilizando no es necesariamente una, una pista que el estudiante pueda seguir. Bien, hagamos un recuento breve sobre la forma en la que está diseñada cada una de las preguntas, o de los tipos de pregunta más bien. Lo ideal es que mientras las vamos recorriendo, ustedes vayan pensando en si hay algún tipo de pregunta que podría adaptarse de una mejor manera, insisto, a los saberes disciplinares que usted comparte dentro de su cátedra. Entonces, la primera parte, selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Ustedes recordarán que aquí siempre se va a encontrar un aviso y el estudiante lo que hace es dar cuenta del lugar en el que ese aviso podría ser visto. Bien. En segundo lugar, tenemos unas definiciones, unas descripciones, en total son 5, y luego 8 términos, conceptos o palabras que se relacionan con las definiciones o descripciones de esta columna. Generalmente, estas palabras o estos términos guardan cierta relación entre sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del ball, bike, competition, field, player, prize. Todas ellas expresiones que podrían relacionarse con los deportes. Bien, no obstante, no basta, no es suficiente con reconocer el significado de las palabras o la traducción, si se quiere, sino que también es necesario el vocabulario que me permite interpretar de manera correcta las descripciones. Bien, la parte 3, conversación. Entonces, aquí las conversaciones, como se había dicho, son todas muy cotidianas, ¿cierto? Cualquier persona se las podría encontrar. La cuarta parte es un texto escrito con unos espacios. Ahora, ¿cuál sería la idea si ustedes llegan a considerar que esta es un tipo de pregunta pertinente? Las opciones, por supuesto, deben retar al estudiante. Es decir, por ejemplo, si miramos la número 12, ¿cierto? The problem is that there is a hole in the ozone layer over Antarctica. Humans made that hole. People use some products. Entonces, supongan que aquí mis opciones, en este caso estoy utilizando unos conectores y las 3 opciones son conectores, pero supongan que uno escribe como opción A, orange, y como opción B, traffic. Entonces yo creo que eso, por supuesto, unas opciones como esas facilitarían mucho más la tarea del estudiante y no nos permitirían evaluar con rigor sus conocimientos. Entonces, la sugerencia sería que las respuestas generen dudas en el estudiante, ¿cierto? Que de verdad evalúen el conocimiento que se persigue. En la parte quinta está el texto, ¿cierto? El texto completo. Y hay algunas preguntas allí que van a dar cuenta de la capacidad del estudiante para entender ideas que han sido expresadas con palabras distintas, es decir, en las que se utilizan paráfrasis, básicamente. La parte sexta, digamos que puede ser una de las más exigentes. Aquí se encuentran con una lectura también sobre temas muy cotidianos, pero se va a medir la capacidad del estudiante para hacer inferencias
es decir, interpretar el texto y a partir de esa interpretación hacer inferencias que le permitan identificar las respuestas correctas. Bien, quizás esta sea una buena opción para algunos de ustedes. Finalmente tenemos la parte 7 en la que de nuevo el estudiante se encuentra frente a un artículo con espacios en blanco y también debe seleccionar la opción que mejor lo complete. Esta, a diferencia de la parte quinta, está en que en la parte quinta se evaluaban conocimientos lingüísticos, ¿sí? Aquí hay más una evaluación de vocabulario. Entonces, no basta, por ejemplo, identificar que los 3 verbos están en pasado. Hablo de la respuesta 28 o del ítem 28, en la que los 3 verbos, como los 4 verbos, de hecho en este caso están en pasado participio, sino ahí es necesario reconocer su significado y además entender lo que hemos venido leyendo acá para saber cuál es el que, insisto, el que mejor completa el texto. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Nosotros miramos las características de los ítems, los enunciados, los contextos, hablamos de las opciones y vimos ejemplos de tipos de pregunta que los estudiantes van a encontrar en la competencia en inglés. Entonces, lo que les sugiero ahora es que ustedes, por favor, identifiquen algún tipo de material o de saber que usted suele compartir con sus estudiantes en clase. Y vamos a intentar crear un ítem con las características ya compartidas que responda a un tipo de evaluación que usted desea hacer. Los invito a que hagan ese ejercicio y una vez nos encontremos la otra semana, pues podamos mirar un poquito más en detalle las construcciones que lograron y los discutimos. Bien, pues les agradezco mucho su tiempo y nos veremos la próxima semana.